Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las complicaciones más frecuentes del puerperio. Bien, ya dijimos que el puerperio se inicia después que se produce el alumbramiento, ¿verdad? Entonces, estas complicaciones que se presentan en el puerperio son a raíz, es que cuando, ¿no? Es toda condición mórbida que interfiere con la regresión fisiológica de la puérpera, ¿no? O sea, no facilita el progreso de recuperación, ¿no? De todos los cambios que aconteció en el periodo de la gestación. Entonces, esto no progresa y ocasiona pues ciertas complicaciones en esta etapa del puerperio. Y puede presentarse pues en el puerperio inmediato, tardío, ¿no? Y en el cual va a afectar al aparato reproductor. Luego vamos a tener, pues, cómo vamos a diagnosticar estas complicaciones. El diagnóstico de las complicaciones se realiza a través de un conjunto de signos y síntomas y también considerando los exámenes de laboratorio. Dentro de los signos vamos a encontrar, pues, hemorragias, ¿ya? Que puede ser escaso o abundante, pero el sangrado puede ser maloliente también, fiebre, ¿no? Luego vamos a encontrar dentro de los signos malestar general, escalofrío, ¿ya? Los exámenes de laboratorio que le van a solicitar, acá vamos a encontrar pues al hemograma completo, a un sedimento urinario. ¿Para qué? Para poder descartar la infección del tracto urinario. Con el sedimento urinario vamos a determinar si nuestra puérpera puede presentar infección del tracto urinario, ¿ya? Y también con una ecografía podemos nosotros verificar si hubo retención de restos de la placenta, ¿no? En el aparato reproductor nosotros vamos a solicitar una ecografía para que el ginecólogo pueda sacar el examen y así, ¿no? Determinar si hubo retención de restos. ¿Cuáles son esas complicaciones que se presentan durante la etapa del puerperio? Las más, ¿no? Principales tenemos la mastitis, la endometritis, hemorragias y luego la depresión puerperal, ¿no? Estas 4 complicaciones son las que se presentan con mayor frecuencia en esta etapa de puerperio. Mastitis son términos médicos que nosotros lo podemos interpretar. Masto son glándulas mamarias, itis es inflamación, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros podemos determinar que la mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias. Entonces, es la infección de las glándulas mamarias que se presentan ya sea en la segunda o tercera semana después que se produjo el parto. Y en algunas veces se puede presentar precozmente en la primera semana después del parto. ¿En qué grupo, no, de parturientas se va a presentar? Mayormente en las primíparas, ¿no? Y esto se debe porque nuestras gestantes, las primigestas en especial, no preparan sus pezones, ¿no? Entonces, cuando se produce el parto, no está preparado para dar una buena lactancia materna. Y es ahí que se agrietan los pezones. Mayormente, la mastitis se da por una mala técnica de la lactancia materna, que ahora se les va a estar explicando. ¿Y cuáles son las causas que ocasionan una mastitis? La mastitis es producida, ¿no?, por una bacteria llamada Staphylococcus aureus. También cuando los pezones están agrietados y esto ocasiona dolor, que puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, al ocasionar dolor, las madres a veces no le dan de lactar. Y es ahí que se produce pues la inflamación de las glándulas mamarias.
También se da porque hay, ¿no? El sistema inmunológico ya está debilitado, o sea, está bajo nuestro sistema inmunológico. Acá, como les decía, la mastitis se da por una mala técnica de la lactancia materna, ¿ya? Entonces, para que dé de lactar una puérpera a su bebé, tiene que estar sentada, ¿no? Y apoyada en el respaldar la espalda, ¿no? Ya sea sentada en una silla, que sea confortable, o sentada en la cama, pero apoyada en el respaldar. De tal manera que ella pueda dar correctamente la lactancia materna. ¿Y cómo diagnosticamos una mastitis? La mastitis se diagnostica a través de un cuadro clínico, ¿no? Donde vamos a encontrar, pues, los pezones, ¿no? A la inspección están agrietados. Va a presentar eritema, malestar general, que va a ir acompañado también con fiebre, escalofríos, dolor en las mamas, tumefacción edematosa de las mamas. Entonces, eso nos va a determinar que nuestra puérpera presenta mastitis, ¿no? El tratamiento. El tratamiento es a base de una medicación, ¿no? Para bajar la fiebre, administrando pues los antipiréticos y también con analgésicos para calmar el dolor de las glándulas mamarias. Asimismo, se le indica antibiótico terapia, donde le van a indicar, ¿no? El médico es el que prescribe los medicamentos, se le va a indicar la dicloxaciclina de 500 miligramos, que debe de tomar cada 6 horas por vía oral, por un tiempo de 7 días. También se le indica que debe extraer la leche o, de lo contrario, darle, ¿no? Al bebé, de seguir dando de lactar. Continuar, como digo, con la lactancia materna. Si hubiese absceso, ¿qué debe hacer? El procedimiento que uno tiene que hacer es drenaje de todo el acúmulo que está en la glándula mamaria. Y luego, indicarle su antibiótico terapia, la dicloxaciclina, ¿no? Y en algunos casos, ¿ya? Suspenden la lactancia materna cuando hay presencia de absceso. Entonces, eso es importante. Nosotros como profesionales de la salud, ustedes como técnicos de enfermería, también tienen la capacidad de poder orientar acerca de la lactancia materna, los beneficios, cuál es la técnica correcta, donde nosotros le vamos a indicar cómo debe de dar de lactar. Y ahora en la imagen vamos a observar. ¿Cómo se previene? Vamos a prevenir dando una buena charla, una buena orientación y consejería de la técnica correcta de la lactancia materna. Uno de los requisitos, en primer lugar, que debe haber una buena higiene, ¿no? Lavarse las manos antes de dar de lactar, ¿verdad? Luego, debemos estar sentadas, ¿no? Y que la espalda debe estar apoyada en el respaldar de la silla, ¿no? Y luego debemos de colocar, mire, los 4 dedos por debajo del seno. Y el dedo pulgar debe estar rodeando la parte superior de la areola. Entonces, en forma de C. Eso es la forma correcta como se debe coger las mamas para poder dar de lactar, no en forma de tijera. Entonces, le damos de lactar y cuando ya no haya vacío esta mama, tiene que continuar con la siguiente, ¿no? Con la siguiente mama, para que siga lactando hasta que se llene, ¿verdad? Y cuando yo quiera darle nuevamente, tengo que empezar por el seno que he terminado. Si yo empecé por el seno derecho, voy a terminar por el seno izquierdo. Y descansa mi bebé 1 hora de repente y quiere nuevamente amamantar, entonces voy a iniciar por el seno izquierdo.
¿Por qué? Porque ese seno aún no se ha vaciado en su totalidad. Quedó, ¿no?, la leche materna. Entonces, esto está más congestionado. Entonces, por eso se debe de dar en forma equitativa. ¿Bien? Y si no me sale la leche, ¿ya? Entonces, yo tengo que extraer. ¿Por qué? Porque si no, se va a ir inflamando las glándulas mamarias. ¿Y con qué? Podemos extraer en forma manual, ¿ya?, ¿no?, en un recipiente, porque eso lo puedes dar a tu bebé posteriormente, ¿ya? Y luego puede ser con una pezonera. Entonces, esa es la forma correcta, ¿no? También hay brasieres exclusivamente para las mamás que están dando de lactar. Miren, acá tiene un broche donde esto se saca el broche, o sea, se saca el seguro y luego solamente nosotros bajamos esta fundilla y luego ya está libre el seno para que pueda, ¿no?, amamantar el bebé. Entonces, eso tenemos que orientar a nuestras parturientas para que tengan cuidado en relación a la lactancia materna. También indicarle que la lactancia materna es el mejor alimento, ¿no?, en esta etapa de vida. Es económica, es altamente nutritiva, ¿no? Entonces protege contra las infecciones. O sea, le vamos a indicar los beneficios, ¿no? Es económica, está libre de demanda. Solamente que tenemos que tener, pues, paciencia. Más que nada nuestras puérperas tienen que tener mucha paciencia con su bebé. Otra de las causas, ¿no?, de las complicaciones que se presentan en la etapa de puerperio, vamos a tener las hemorragias, ¿no? Las hemorragias en el puerperio. Estas hemorragias se producen por muchos factores. ¿Y cuando decimos que se trata de una hemorragia puerperal? Y esto va a depender del tipo de parto. Si el parto fue eutóxico por vía vaginal, el sangrado cuando supera a los 500 centímetros cúbicos ya es considerado como hemorragia postparto, ¿no? Y esto se va a dar mayormente en el puerperio inmediato, en algunas veces en un puerperio mediato, ¿no? Y también tardío, pero mayor es en el puerperio inmediato donde se va a presentar estas hemorragias puerperales, ¿no? Ahora, si hablamos de un parto eutóxico y un parto distóxico, el parto eutóxico cuando termina por vía vaginal, ¿verdad? Y distóxico es a través de la cesárea. En un parto eutóxico la pérdida sanguínea debe ser inferior a 500 mililitros. Eso es lo normal, pero si supera, ya estamos considerando hemorragia. En cambio, en una cesárea, ¿no?, la pérdida sanguínea debe ser inferior a 1000 mililitros. Si esto supera los 1000 mililitros, ya es considerado hemorragia postparto, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber? Pues acá vamos a observar que va a presentar nuestra paciente una palidez marcada, va a haber hipotensión arterial, el pulso está acelerado, ¿no? Entonces, a través de ello ya estamos sospechando y de repente pueden solicitar un hematocrito, ¿no? Entonces, ya con este examen de laboratorio vamos a determinar. Ahora, en el puerperio inmediato se da estas hemorragias puerperales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En las primeras 24 horas postparto, ¿ya? En ellas se dan con mayor frecuencia. Y en el puerperio tardío, ¿no? Esto es relativo, ¿no? ¿Cuál se va a dar? El puerperio mediato comprende desde el primer día, ¿no?, después del parto hasta el 10º, y tardío del 10º hasta los 45 días, ¿verdad? Entonces, en esos tipos de puerperio se puede presentar, pues, estas hemorragias. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se producen las hemorragias postparto? En la gran mayoría se produce a veces por una hipotonía uterina o puede llegar a una atonía uterina. Hipotonía cuando las fibras musculares uterinas no se contraen, ¿no?,
fácilmente, o sea, se contraen y luego se relajan, se contraen y luego se relajan. En cambio, la atonía uterina es cuando las fibras musculares están relajadas, no logran a contraerse. Entonces, acá viene una hemorragia masiva, ¿ya? A toda hemorragia, postparto o cualquier tipo de hemorragia, es considerada como clave roja. Y acá el equipo multidisciplinario tiene que estar preparado para poder atender a nuestra puérpera. También se da por retención de restos placentarios, ¿no? Entonces, por desgarro cervical o desgarro de la pared de la vagina también se da. Por un trabajo de parto prolongado, por un parto precipitado. Trabajo de parto prolongado es cuando este trabajo de parto supera, en el caso de las multíparas, supera las 8 horas, ¿no? De trabajo de parto. Puede llegar hasta 16 horas, eso ya no es en una multípara, no. Pero en una primeriza puede superar pues las 12 horas a 18 horas, ¿no? Que eso es lo normal. El uso y abuso de la oxitocina también predispone, ¿no?, a que nuestras parturientas presenten, pues, hemorragias. En las multíparas, considerando la paridad, en una multípara o en una gran multípara, tienen riesgo a presentar hemorragias puerperales, ¿no? Hipoperfusión uterina, ¿no? Cuando estas fibras musculares, pues, no son, pues, no se contraen. O el uso excesivo también de la oxitocina. ¿Y cómo diagnosticamos una hemorragia puerperal? ¿Por qué? Saber calcular el volumen de la pérdida sanguínea. Ya dijimos que en un parto eutóxico debe ser la pérdida sanguínea inferior a 500 centímetros cúbicos, ¿no? Y nosotros como obstetras que atendemos el parto eutóxico tenemos que controlar el volumen de la pérdida sanguínea. En cambio, en el parto distóxico, o sea, por cesárea, lo realiza el ginecólogo. Él es el que va a contabilizar, calcular el volumen de la pérdida sanguínea. Si esto es superior a 1000 centímetros cúbicos, entonces ya es considerado como hemorragia puerperal. ¿Qué más va a presentar? ¿No? Esta va a haber presencia de sangrado abundante por vía vaginal, va a presentar nuestra puérpera taquicardia, hipotensión arterial, palidez marcada, va a haber alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, nos va a llamar la atención. Entonces, vamos a considerar que se trata de un shock hipovolémico por la pérdida sanguínea en forma excesiva. Entonces, en este caso, tenemos que comunicar inmediatamente al ginecólogo, ¿no? Ustedes como técnicos de enfermería para las obstetras son, cuando rotan en centro obstétrico, ustedes son nuestra mano derecha. Y entonces ustedes tienen que estar también en alerta. Todo parto es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el tratamiento? En este caso tenemos que permeabilizar 2 días de cloruro de sodio, uno a chorro y el otro va con oxitocina, darle masajes, ¿no? Uterinos, ¿ya? Control estricto de los signos vitales, en especial el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y luego el ginecólogo pasará a realizar la revisión de cavidad, donde ustedes tienen que estar preparados para, ¿no?, presentar todos los instrumentales que nos va a pedir el ginecólogo para que realice la revisión de cavidad. Y seguir dando los masajes uterinos, ¿no? Preparar, en algunos casos, preparamos de emergencia a la paciente, ¿no?, para sala de operaciones. En algunos casos terminan en histerectomía porque el útero no se está contrayendo fácilmente. Entonces, llegan a terminar con una histerectomía. Histerectomía es la extirpación del útero, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado.
Ahora hablaremos sobre la otra complicación, que es la infección puerperal. Es el estado mórbido de la puerpera originados por la invasión de microorganismos a los genitales después de un parto por vía vaginal o cesárea. Se caracteriza la infección puerperal por presentar hipertermia, ¿no? Donde tendrá una temperatura constante de 38 grados centígrados por un periodo de 2 días, más otra sintomatología como malestar general. Si nuestra puérpera, que le dan de alta en casa, hace hipertermia por 2 días, ¿no? Consecutivos, donde va a tener 38 grados o 38,5 grados centígrados de temperatura, entonces inmediatamente, ¿no? Cualquier puérpera que presente estas complicaciones que estamos mencionando, ellas tienen que acudir inmediatamente por emergencia. Luego tenemos la infección puerperal, ¿no? Esta infección puerperal se caracteriza, como ya les dije, porque va a presentar hipertermia de 38, ¿no? grados centígrados, ¿verdad? Y esto puede presentarse pues desde el primer día postparto hasta el 10º día, ¿no? del parto. La infección, ¿no? Puerperal también puede ser a raíz que hubo quedado retención de restos placentarios en la cavidad endometrial, ocasionando una endometritis, ¿no? Entonces, la endometritis puerperal, ¿no? Esto se va a dar, pues, por parto vaginal o por una cesárea. En el parto vaginal se presenta con mayor, miren, de 0,29% a 3,9%. En cambio, en la cesárea dice que es más, ¿no? ¿Por qué? Porque se manipula ahí para poder extraer la placenta, ¿ya? Entonces, a veces quedan restos de la placenta, o sea, membranas, y eso es lo que ocasiona, pues, una endometritis puerperal. ¿Bien? ¿Y cuáles son esas causas que predispone a que nuestras puérperas presenten infección puerperal? Son diversos factores predisponentes. Entre uno de ellos tenemos la ruptura prematura de las membranas, un trabajo de parto prolongado, las hemorragias profusas, un descuido de higiene, ¿no? O sea, de las reglas higiénicas, los tactos vaginales reiterativos, ¿no? O sea, cada momento estamos haciéndole tacto cada hora, y eso no, porque en la vagina tenemos nosotros gérmenes y eso podemos ascender y eso ocasiona también, ¿no? O cuando hay heridas, ¿no? Y que estén ahí, pueden estar semiabiertas o abiertas y entonces eso también ocasiona una infección puerperal. ¿Cómo diagnosticamos? Igual se diagnostica a través de signos y síntomas. Tener presente los signos y síntomas. ¿Qué vamos a considerar? La fiebre. Le preguntaremos a nuestra puérpera cuántos días tuvo de fiebre, cuánto te controlaste de temperatura. Ella nos dirá que era mayor de 38 grados centígrados. De repente será por 2 días o por 3 días o un día nada más, ¿no? Presentó escalofríos, taquicardia, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto. Taquipnea, malestar general, ¿no? Secreción vaginal, ya, abundante o escaso, pero fétido, o sea, mal oliente. Cuando hay hipersensibilidad o va a ir acompañado con una subinvolución uterina, ¿no? Entonces, también hay dolor abdominal, es decir, a nivel del hipogastrio. Este cuadro clínico tenemos que tener presente para poder descartar una infección puerperal. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Esta paciente viene por emergencia, tiene que ser hospitalizada, ¿verdad? Se va a canalizar su vía permeable, donde le canalizan pues un cloruro de sodio al 9 por 1000 litro,
¿ya? Va a dar las indicaciones el ginecólogo, controlar los signos vitales estrictamente, ¿no? Realizar, ¿no? Los exámenes de laboratorio. Ustedes como técnicos son los que van a llevar estas órdenes. Cuando la paciente entra por emergencia, ahí está el técnico, juntamente con el ginecólogo y los obstetra. Entonces, ustedes se van a encargar, ¿no? De llevar al laboratorio para que el profesional acuda ya al servicio para que le procedan a hacer los exámenes que se le está solicitando. También se le solicita una ecografía para verificar el útero cómo se encuentra, ¿no? Y ya el ginecólogo va a dar un tratamiento a base de antibiótico terapia. En algunos casos llega a esta paciente a ser intervenida. Entonces da la orden el ginecólogo para que el técnico de enfermería prepare a la paciente para la sala de operaciones, para un legrado uterino. En este caso terminan en legrado uterino, ¿no? Entonces tenemos que saber en qué casos tenemos que estar en alerta. Tenemos otra complicación, que es la depresión puerperal, depresión, alteración de nuestro sistema nervioso. La depresión puerperal mayormente se da en las mujeres que salieron embarazadas y no planificó este embarazo. Hay un rechazo involuntario, ¿no? Y esto consiste, pues, en el desarrollo de una depresión en la madre tras el nacimiento del bebé, de su hijo. Y surge en el primer mes del parto. Y acá estamos observando a la puérpera, está pensativa, ¿bien? ¿Sí? No brinda atención a su bebé, para ella llorando, ¿cierto? Miren, y cómo estamos viendo el gesto de nuestras puérperas, ¿no? Ojo, tenemos que tener bastante cuidado en estos casos cuando identifiquemos a una puérpera que ella se rehúsa, que ustedes como técnicos ya realicen los procedimientos en cuanto a la higiene, ¿no? O de repente para solicitarle los exámenes de laboratorio que quedaron pendientes y ella no quiere realizar. Para en llanto, se descuida de la atención de su bebé. Entonces, acá tenemos que ver en quiénes más se da, en nuestras primerizas o en las gran multíparas, ¿no? Tenemos que ver la edad de la madre. También por una falta de apoyo emocional, ¿por quién? Por su pareja o de la familia también, ¿no? Cuando el hijo no está planeado, como ya les dije anteriormente, cuando uno no planifica su familia y sale embarazada, inconscientemente hay un rechazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú no lo habías previsto, ¿no? Entonces, eso ya es responsabilidad de la pareja. O de repente, al momento de hacer ingresar a nuestro paciente, le realizamos una historia clínica donde vamos a interrogar, hacer una buena anamnesis. Entonces ahí vamos a tener en alerta, ¿no? a nuestra paciente. Cuando detectamos que puede ser una paciente de riesgo, que puede hacer una crisis de depresión puerperal. Y acá como la observamos a esta gestante, está tensa, está preocupada, no acude a su control prenatal en forma periódica ni continua. Se produce el parto, la paciente la puérpera va llorando, no atiende a su bebé, no le da de lactar, el bebé va llorando, ¿no? Entonces, acá esto necesita el apoyo de la familia, necesita el apoyo de su pareja. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, en estos casos, cuando nosotros detectamos en el hospital, ¿no? Informamos, nosotros como obstetras informamos al ginecólogo cuando sospechamos de una puérpera que está haciendo su crisis de depresión puerperal. ¿Para qué? Para que sea evaluada y luego realizar una interconsulta al profesional indicado, que es el psicólogo. Bien, entonces acá el manejo es psicosocial, con un psicólogo en especial, ¿no? Acá debemos de preparar, hacer una buena educación e información a la mujer,
a la pareja, a los familiares, o sea, involucra a la familia, ¿no? Sobre la depresión puerperal, ¿no? ¿Qué más? Debemos de realizar un control estricto, ¿ya? Hacer seguimiento en estos casos a nuestras puérperas, que van a salir, ¿no? De repente al psicólogo o con la obstetriz, hacer el seguimiento a esta puérpera con esta crisis de depresión puerperal. Bien, entonces eso vamos a tener en cuenta todo ello, ¿ya? Hasta acá llegamos acerca de las complicaciones que se presentan en la etapa de puerperio. No se olviden, alumnos, el día de mañana, ya, ustedes van a dar su examen de 8 hasta las 10:50, ¿no? Hasta esa hora van a ser ustedes evaluados. Bien, espero que hayan entendido. Gracias, nos estamos viendo la próxima clase.